La puerta del aula se abrió sin hacer ruido. Nadie prestó atención al principio. Solo era otro lunes, otra clase más en ese colegio lleno de rutinas y bostezos. Pero entonces algunos ojos giraron hacia él. El nuevo. Era delgado, llevaba una mochila vieja colgada de un solo hombro y una camisa 2 tallas más grande que parecía haber pasado por muchas manos antes que las suyas. Caminaba despacio, con la mirada baja, como si tratara de no molestar el aire. Se sentó en el rincón más alejado, casi invisible, justo al lado de una ventana rota. La profesora de matemáticas no estaba ese día. En su lugar, un hombre mayor, traje impecable, sonrisa irónica, el profesor de reemplazo. De esos que se notan que disfrutan el poder del aula más que la enseñanza. «Nuevo, ¿no?», preguntó con tono seco. El muchacho asintió apenas. «Perfecto. ¿Tienes algo que aportar hoy?», dijo con sarcasmo. Él negó con la cabeza, tímidamente. Pero esa negación, ese silencio, bastó para que algo se encendiera en la mirada del profesor. Una chispa de crueldad envuelta en amabilidad fingida. Y así empezó todo. El profesor empezó a escribir en la pizarra, lento, exagerado, como si su mano pesara más de lo normal. Números, variables, fracciones. Una ecuación que parecía salida de un examen universitario. Los alumnos fruncieron el ceño. Algunos rieron nerviosos. Otros se rindieron mentalmente antes de intentar. Señor, ¿cómo te llamas? Matías, susurró el chico casi inaudible. Matías, repitió el profesor disfrutando el eco. Esta es para ti. Pasa al frente. Una carcajada se escapó desde el fondo del salón. Otra siguió. Matías se quedó quieto por un momento, pero luego se levantó, sin decir nada, y caminó hasta el pizarrón con los mismos pasos callados con los que había entrado. «Veamos si al menos sabes dividir», murmuró el profesor, dándole la tiza como quien lanza una migaja. Matías la tomó. Miró la ecuación por unos segundos. Y luego empezó a escribir. Las risas se extinguieron como una vela al viento. Primero una línea, luego otra. El ruido de la tiza era lo único que se oía en la sala. Matías escribía con seguridad, como si ya hubiera resuelto eso antes. No dudaba, no tachaba, solo avanzaba. Los alumnos se miraban entre sí, confundidos. El profesor fruncía el ceño. Se acercó un paso, y luego otro. Matías terminó. Dejó la tiza sobre el borde del pizarrón. Se giró, y se sentó, sin decir una palabra. El profesor observó el resultado. Revisó las operaciones. Repasó cada número con ojos afilados, hasta que tuvo que admitirlo para sí. Estaba perfecto. Absolutamente perfecto. No dijo nada. Solo borró el pizarrón con brusquedad y giró hacia la clase. Pero en ese momento, ya todos lo sabían. Algo no cuadraba. Ese chico callado, con ropa prestada y mochila vieja, acababa de resolver lo que ninguno de ellos hubiera podido siquiera intentar. Y así, sin proponérselo, Matías dejó de ser invisible. El aula quedó suspendida en un silencio espeso. Matías había regresado a su asiento, tranquilo, sin mirar a nadie. Como si lo que acabara de hacer no tuviera importancia. Como si no acabara de dejar a toda la clase sin aliento. Pero para sus compañeros, sí la tenía. Los cuchicheos comenzaron de nuevo, aunque esta vez no eran burlas. Eran susurros asombrados, miradas rápidas, como si de pronto tuvieran que reconfigurar lo que pensaban de él. El chico nuevo ya no era solo el pobre, el callado, el que parecía invisible. Ahora era algo más. El profesor, por su parte, estaba claramente irritado. No dijo una palabra al respecto. Simplemente cambió de tema, como si borrar la ecuación borrara también la humillación que acababa de sufrir. Pero el ego herido no se cura con silencio. Así que, al día siguiente, volvió a intentarlo. La clase avanzaba con normalidad
hasta que hizo lo inevitable. «Matías», dijo, sin molestarse en ocultar el tono de reto, «¿te animas a otro problema?» El muchacho, que estaba escribiendo en su cuaderno, levantó la cabeza con calma. Asintió sin hablar. «Muy bien», dijo el profesor, mientras llenaba la pizarra con una nueva ecuación, más larga, más enredada. «Veamos si lo de ayer fue suerte». Otra vez las miradas se clavaron en él. Otra vez se levantó. Y otra vez el aula contuvo la respiración. Matías se acercó al pizarrón como si caminara por un terreno familiar. Su cuerpo no temblaba. Su mirada no evitaba los números. Para él, la lógica tenía una música propia, como si las ecuaciones fueran melodías esperando ser ordenadas. Con trazos seguros, empezó a resolver. Esta vez lo hizo aún más rápido. Y no solo escribió el resultado. Se tomó el tiempo de explicar los pasos. Usó palabras simples, dibujó líneas auxiliares. Enseñaba sin darse cuenta. La sala, que una vez fue su juez, ahora era su audiencia atenta. Incluso algunos de los alumnos que antes se habían reído comenzaban a anotar lo que decía. Porque, más allá del impacto, había algo evidente. Matías sabía lo que hacía. El profesor lo miraba con los labios apretados. Sabía que estaba perdiendo el control. Su autoridad, antes indiscutida, se debilitaba cada vez que el chico escribía con esa claridad casi insultante. Cuando Matías terminó, hubo un breve aplauso desde una esquina. No fuerte, no exagerado, pero lo suficientemente sincero como para que él lo escuchara. Matías bajó la mirada, incómodo, pero sonrió. Solo un poco, solo para él. Después de clase, mientras los alumnos salían al pasillo comentando lo ocurrido, el profesor lo detuvo. «Matías, quédate un momento». El chico obedeció sin quejarse. Se quedó solo, en medio del aula vacía, sintiendo cómo el aire cambiaba cuando la puerta se cerró detrás del último alumno. El profesor se sentó en el escritorio. Lo observó por unos segundos, como si intentara descifrar un acertijo muy complejo. «¿Dónde aprendiste eso?», preguntó al fin, sin suavidad. Matías dudó un instante. «En la biblioteca, con libros que encontré en cajas de donaciones, y con un celular viejo sin internet, usando calculadora». El profesor entrecerró los ojos. No porque no le creyera, sino porque la respuesta lo descolocaba. «¿Alguien te ayuda? ¿Tienes tutor? ¿Padres?» Matías negó lentamente. «Number solo yo». Una pausa. El profesor se reclinó en su silla, sin saber muy bien cómo procesar esa respuesta. Algo en su interior empezó a removerse, como una memoria que llevaba demasiado tiempo enterrada. El chico lo observaba en silencio, sin desafío, sin soberbia, solo con verdad. El profesor respiró hondo, como si algo empezara a resquebrajarse por dentro. Porque tal vez, solo tal vez, se estaba viendo reflejado en ese muchacho. Al día siguiente, Matías volvió a clase como siempre. En silencio, con su cuaderno gastado entre las manos, sus zapatos maltratados por el asfalto y la rutina. Pero algo había cambiado. Lo notó apenas cruzó la puerta. Las miradas ya no eran de burla o desdén, eran de curiosidad y respeto. Algunos chicos le hacían espacio en el banco. Otros le sonreían tímidamente. Incluso una alumna le ofreció prestarle sus apuntes. Nadie decía nada abiertamente, pero el cambio flotaba en el aire como un olor nuevo. Durante la clase, el profesor propuso ejercicios grupales. Varios levantaron la mano para pedir a Matías en su grupo. Él no supo qué hacer. No estaba acostumbrado a ser invitado, a ser querido. Aceptó sin entusiasmo, por cortesía. Se sentó entre dos chicos que antes ni siquiera lo miraban. Y entonces ocurrió algo que jamás esperó. Uno de ellos le preguntó: «¿Cómo supiste que había que completar el trinomio así ayer?». Matías parpadeó.
Vi el patrón, respondió. Estaba en la estructura de los coeficientes. El otro asintió, impresionado. Por primera vez en mucho tiempo, Matías no se sintió como una carga. No se sintió inferior, ni de más. Sentía algo que le costaba nombrar, pero que lo llenaba por dentro. Pertenencia. Tal vez no era invisible después de todo. Ese mismo día, al salir del colegio, Matías tomó el camino largo. No porque quisiera demorarse, sino porque necesitaba pensar. Su mundo, antes tan pequeño y controlado, empezaba a ensancharse. Personas que antes solo le lanzaban miradas vacías, ahora querían escucharlo. Caminó hasta el pequeño lote donde vivía con su tía. Era una casa improvisada, con paredes de madera reciclada y techo de lámina oxidada. Pero ahí, al menos, tenía un rincón para él, una mesa inestable, una linterna con pilas medio gastadas y una pila de libros recogidos de la basura o rescatados de mercados. Allí estudió cada noche, no porque quisiera ser el mejor, sino porque entendía que el saber era su única puerta de salida. Mientras otros dormían, él descifraba ecuaciones. Mientras otros soñaban, él resolvía integrales. Esa noche, mientras repasaba un ejercicio, pensó en lo que había dicho el profesor al preguntarle por su familia. Pensó también en que nunca nadie le había preguntado eso antes. Y por algún motivo, le dolió más de lo que creía. Porque crecer solo te obliga a volverte fuerte, pero no te enseña a no extrañar. Al día siguiente, el profesor lo esperó a la salida del aula. Lo llamó con un gesto seco, casi torpe. «Ven», dijo sin más. Matías lo siguió, sin saber si debía preocuparse. Cruzaron el pasillo hasta llegar a la oficina del maestro. Era un lugar sobrio, ordenado, con estantes llenos de libros gruesos y una foto antigua enmarcada sobre el escritorio. Un niño muy joven, con una medalla colgada al cuello. El profesor se sentó sin invitarlo a hacer lo mismo. Lo observó por un momento, como si buscara las palabras. No era fácil para él. Cuando tenía tu edad, empezó, vivía en un cuarto alquilado con mi madre. No teníamos casi nada. Me levantaba a las 5 para ayudar en la panadería del barrio, y por las tardes estudiaba solo, como tú. Matías lo miró sorprendido. Nunca hubiera imaginado al profesor con otra cara que no fuera la de autoridad y distancia. Supongo que, cuando uno sale de ahí, continuó el hombre, a veces se olvida de dónde vino, y se vuelve duro, como defensa, como mecanismo. El silencio se instaló entre ellos como una tregua tácita. No me enorgullezco de cómo te traté, admitió finalmente. Pero quiero enmendarlo. Si tú quieres, puedo ayudarte. Matías no respondió de inmediato. Pero en su interior, algo se aflojaba. No era perdón aún, pero sí era el inicio de algo nuevo. A partir de aquel día, el profesor dejó de ser un enemigo para convertirse en algo parecido a un mentor. No fue un cambio brusco. No hubo discursos emotivos ni abrazos. Pero en los detalles pequeños, todo comenzó a transformarse. Le prestó libros de su biblioteca personal, muchos subrayados por él mismo, con anotaciones al margen como si hubiese estado esperándolo. A veces, al final de las clases, se sentaban juntos a revisar problemas que el resto de los alumnos ni siquiera se atrevía a mirar. Matías no pedía ayuda, pero la recibía. Y eso, para alguien que había aprendido a sobrevivir solo, ya era un gesto inmenso. El profesor también cambió. Dejó de buscar errores en el muchacho. Ahora lo empujaba hacia desafíos reales, motivándolo con respeto. Descubría en Matías una inteligencia no solo brillante, sino genuina, intuitiva, casi conmovedora. El aula se convirtió en un lugar diferente. Los compañeros dejaron de verlo como el chico pobre que sabe mucho,
y empezaron a verlo simplemente como alguien digno de admiración. Algunos se sentaban cerca de él por gusto, le preguntaban cosas, se interesaban por su forma de pensar. Y Matías, aunque seguía siendo reservado, empezaba a levantar la cabeza un poco más cada día. Esa semana el profesor trajo una noticia inesperada. Un concurso nacional de matemáticas, abierto a todos los niveles. «Quiero que participes», le dijo con tono sereno. «No para ganar, para demostrarte a ti mismo lo que ya sabes». Matías bajó la mirada, como siempre hacía cuando algo lo emocionaba demasiado. Luego, muy despacio, asintió. Prepararse para aquel concurso fue como entrar en una dimensión paralela. Matías no solo resolvía problemas, los diseccionaba, los estudiaba hasta desarmarlos. Dedicaba horas a comprender estructuras, patrones, trucos ocultos en los enunciados. Su mente parecía hecha para eso. El profesor, sorprendido incluso por su capacidad de aprendizaje autónomo, decidió ir más allá. Le presentó a un colega de una universidad local, quien al escuchar su historia pidió conocerlo en persona. Aquel encuentro fue breve, pero significativo. El catedrático, tras revisar un par de cuadernos repletos de anotaciones, dijo en voz baja: «Este chico no es solo brillante, tiene algo más, un instinto raro». El profesor sintió una punzada de orgullo. Había pasado de querer humillarlo a querer verlo volar. El día del concurso llegó. Era en otra ciudad. El colegio pagó parte del viaje gracias a un fondo reservado para casos especiales. El resto lo cubrió el mismo profesor, en silencio, como quien paga una deuda con su pasado. Matías, con su mochila vieja y una camisa prestada, se presentó en el salón de exámenes. Miró a su alrededor. Chicos con trajes, uniformes de escuelas privadas, calculadoras de última generación. Pero él tenía algo que nadie más llevaba: hambre. No de comida, sino de oportunidad. Y eso, a veces, marca toda la diferencia. Los resultados del concurso tardaron una semana en publicarse. Para Matías, fueron 7 días de espera silenciosa, sin ansiedad, pero con una extraña ilusión latiendo bajo la piel. Cuando por fin los anunciaron, nadie tuvo que decirle nada. El director del colegio irrumpió en la clase con una sonrisa ancha y un papel en la mano. «Primer lugar», anunció con orgullo. El aula estalló en aplausos. Algunos se levantaron a abrazarlo. Otros golpeaban su pupitre celebrando. Y el profesor, desde el fondo, sonreía con una mezcla de humildad y emoción que rara vez dejaba escapar. Matías se quedó quieto, como si no entendiera del todo, como si no supiera cómo reaccionar. Pero por dentro, una llama que había ardido en silencio toda su vida se convirtió en fuego abierto. El premio incluía una beca completa para una preparatoria científica de élite, con residencia y alimentos incluidos. Por primera vez, el futuro no era una fantasía, era una posibilidad real, con nombre, dirección y fecha de inicio. Esa noche, en su rincón iluminado por linterna, Matías abrió el cuaderno donde había escrito sus primeros ejercicios años atrás. Lo hojeó con ternura y luego lo guardó con cuidado. No lo necesitaba más, pero no lo olvidaría nunca. El día que Matías se fue del colegio fue extraño para todos. No hubo ceremonia oficial ni discursos pomposos, pero sí algo más valioso: reconocimiento sincero. Sus compañeros le escribieron pequeñas notas en papeles doblados, deseándole suerte. Algunos, con los que apenas había intercambiado palabras, se acercaron a darle la mano. Incluso la secretaria del colegio le regaló una lapicera envuelta en una servilleta con su nombre mal escrito. Matías la guardó como si fuera de oro. El profesor lo acompañó hasta la salida. No caminaban lado a lado, pero tampoco uno detrás del otro. Era una especie de equilibrio, como si ya no hubiera jerarquía, solo respeto mutuo.
¿Estás listo?, preguntó el hombre, apoyando una mano en su hombro. No lo sé, respondió Matías, pero quiero estarlo. El profesor asintió. No necesitaba decir más. Había llegado el momento de dejarlo ir. De confiar en que lo aprendido, lo vivido, lo sentido, era suficiente para sostenerlo cuando el mundo se pusiera difícil. Un auto de la fundación lo esperaba afuera. Iba solo, pero no se sentía solo. Por primera vez, lo acompañaban todos los rostros que alguna vez lo vieron sin verlo. Y ahora lo despedían con admiración. Pasaron 3 años. En ese tiempo, Matías no solo se adaptó a la nueva escuela, la transformó. Ganó concursos internacionales, escribió artículos en revistas científicas y fue invitado a congresos donde los adultos tomaban notas mientras él hablaba. Pero más allá de los premios, seguía siendo el mismo chico que prefería estudiar con una taza de té barato y música instrumental. El mismo que guardaba su vieja mochila, aunque ya no la usara. El mismo que escribía en cuadernos con letra apretada y meticulosa. Un día recibió una carta. Era una invitación formal de su antigua escuela. Querían que regresara como invitado especial para dar una charla a los estudiantes. Matías se quedó mirando esa hoja por varios minutos. No porque no quisiera ir, sino porque entendía el peso simbólico de volver. Volver no era solo regresar al lugar donde todo empezó. Era también mirar de frente al chico que una vez fue, al silencio, al miedo, a la pizarra con ecuaciones que lo convirtieron en alguien más. Aceptó. El auditorio estaba lleno. Alumnos, profesores, incluso exalumnos curiosos por conocer al chico prodigio que había salido de la nada. Matías entró con paso sereno, vistiendo una camisa sencilla y pantalones sin marca. Nada llamativo, nada costoso. Y sin embargo, todos lo miraban con la reverencia que se guarda a alguien que hizo lo imposible. El profesor estaba en la primera fila. Había envejecido un poco. Tal vez no tanto por los años, sino por lo vivido. Al verlo entrar, se puso de pie. Matías lo saludó con una leve inclinación de cabeza y una sonrisa apenas visible. Subió al escenario. No necesitó micrófono. Habló con voz baja, pero clara, sin frases rebuscadas, solo verdades. No se trata de tenerlo todo, dijo. A veces basta con una oportunidad y alguien que no te subestime. Hubo silencio. De ese que pesa, de ese que cala. Terminó su charla sin aires de grandeza. Agradeció y bajó. La ovación fue larga, pero él no la saboreó con vanidad, solo con humildad. Ya en la salida, un niño pequeño, con ropa similar a la que él solía usar, lo detuvo. ¿Tú también eras como yo?, preguntó, con los ojos grandes y redondos. Matías se agachó, le revolvió el cabello y respondió. Peor. Pero mira hasta dónde llegué. Salió del colegio bajo un cielo suave. No llevaba trofeos, ni escolta. Solo pasos firmes y la certeza de que un genio no necesita trajes caros. Solo una pizca de fe. Y esa pizca, él la había convertido en fuego. Susurra el viento. Se cierra la historia. Se apaga la luz. Pero el eco permanece.